Pero a nosotros nos entregan el lote este, que son 3 hectáreas en total. Nos entregan el lote cortado y quemado, para que sea fácil de vender, digamos. Se dice un loteo, lo cortaron y quemaron. No quedó un solo árbol en pie. Es que la idea, hay como una idea, yo creo que viene de larga data, digamos, de que nosotros tenemos que de ahí colonizar un lugar, digamos. Y la colonización es someter a lo otro, digamos. Lo otro en este caso es la naturaleza, es al hombre, a la mujer, a lo que sea, hay que someter, digamos. Y en este caso en particular, nosotros no tenemos que someter a nadie, digamos. Pero hay una lógica, digamos, de que hay que someter. Hay como una capacidad de resiliencia, digamos, que tenemos todos los seres vivos, digamos. Esa capacidad de resiliencia es un poco la posibilidad de recuperarse después de que uno sufrió un estrés, digamos. Llámese, tuviste un accidente, murió tu mamá, murió tu papá, no sé, murió tu novia, tu novio, lo que sea, digamos, vos tenés cómo hacer para recuperarte de eso, digamos. En el monte pasa exactamente lo mismo. Después de la destrucción que provocó el hombre, tuvimos la posibilidad de observar de alguna manera lo que sucedió en la recuperación. ¿Qué es lo que nosotros vemos en este monte? Hoy, 20 años después. Las imágenes son del 2004, pero 20 años hace que nos soltamos acá. Vemos el cruce de animales, o sea que es un corredor biológico. Lo que a nosotros nos parece que es mugre, sirve para otras especies. Los monos pueden volver. Jaguarundí han vuelto acá, digamos que es como una especie de gato montés, digamos, muy, muy particular del monte chaqueño. Hongos que nosotros no veíamos volvieron otra vez. Y la diversidad de la flora que ustedes ven acá. O sea, hay alimentación, hay una serie de cosas de recuperación, digamos. Este pequeño caracol manzana, que ayer lo encontramos en la laguna, para poder hacer su caparazón necesitó mucha cantidad de carbono. ¿De dónde sacó el carbono? De la atmósfera. Cuando el planeta hace miles de millones de años estaba cargado de carbono en la atmósfera, no había vida afuera, digamos, estos pequeños animalitos lograron las condiciones para que hoy nosotros estemos acá. Entonces parece una cosa, vos decís, es un caracol. Sí, es verdad, es un caracol. Pero si este caracol no hubiera estado, y los miles de millones de almejas y ostras y conchitas que hayan estado en el mar, absorbiendo el carbono, nosotros hoy no hubiéramos estado acá. Entonces nosotros el primer punto que tenemos que tener claro es que nosotros estamos acá porque hay otras especies que nos precedieron a nosotros. Y cuando hablamos de la cuestión de la idea del antropoceno, digamos, la idea de la destrucción, de que una especie pueda destruir al resto de las especies, hoy estamos en esa era porque nosotros somos la única especie con posibilidad de hacer cagar al resto de las especies y a nosotros mismos. Y estas especies son las que a nosotros nos dieron la posibilidad de estar hoy acá. Este árbol para estar acá necesitó de 4 reinos al mismo tiempo. Necesitó de los insectos que polinicen la flor. De ahí tuvo que caer la chaucha y un animal, un mamífero, tuvo que haber comido esa chaucha. Pasó por el ducto del estómago, lo cagó a la semilla, la cagó a la semilla y brotó el árbol. O sea que estamos en presencia de un árbol que está dentro de lo que es la flora, pero necesitó del mundo de los insectos, necesitó el mundo de los mamíferos y al mismo tiempo para que germine tiene que haber tenido hongo ahí abajo para que pueda provocar la germinación. Todo eso pasó para que esto esté acá. Estamos como acercando al río Negro. ¿Qué es lo que vamos a encontrar nosotros acá? Vamos a encontrar algo que se llama paleocauce, o sea, viejos cauces del río Negro, antiguos cauces del río Negro.
entonces nos vamos a encontrar como con una depresión, con una subida, con una depresión, con una subida, con una depresión, con una subida. El río indudablemente se movió, durante miles de años se movió, se va como moviendo hacia aquella parte de Tirol, digamos. Pero indudablemente en algún momento el agua estaba acá, donde nosotros vamos a tener la primera bajada. Después, por distintos motivos, no sabemos exactamente qué pasó, se fue como corriendo. Es muy extraño encontrar un paleocauce en condiciones de ser observables, pero están. Para mí es clave, digamos, la idea esa de qué es lo que sucede. Yo creo que nos gana de vuelta otra vez el no tener el sosiego ese. Entonces como que tenemos que hacer rápido, ¿eh? Y el hacer rápido es destruir todo. Destruir todo, después empezamos a vuelta. Yo no entiendo cuál es la lógica. Entregan unas viviendas sin árboles. Y yo no puedo creer que en esos terrenos nos haya habido un árbol. Pero sin embargo se entrega sin árboles las viviendas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que destruyeron todo el árbol y después armaron las viviendas porque es una cosa más fácil para los tres. Ahora, si vos lográs hacer una vivienda, vamos a suponer, cruzada para acá, porque el árbol está ahí enfrente, cruzada para allá, porque el árbol está allá, tenés mejor calidad de vida, tenés más oxígeno, tenés más sombra, gastás menos cantidad de energía. Son esas cosas, chicos, que no hay claridad en lo que tenemos que hacer. Y yo creo que mucho tiene que ver porque no tenemos sosiego. ¿Qué es lo que yo interpreto como sosiego? La tranquilidad para sentarte a pensar quiénes son y qué queremos hacer en nuestra vida. Y yo me pregunto muchas veces eso, o sea, y ahí viene, digamos, esta cuestión de quién eres. Soy padre, soy esposo, soy el que está con ustedes recorriendo esto hoy, domingo, soy el que está por ir a cocinar ahora. ¿Quién soy, digamos? No tenemos ese sosiego. Yo me la hago todos los días, ¿no? Todos los días yo vengo para acá, me quedo, camino, voy, miro. Es complejo, chicos. Yo la única certeza que tengo como ser es que amo este lugar. ¿Cuál es la escuela que estoy dejando? No sé. ¿Cuál es la enseñanza que estoy dejando? No sé. Capaz en un futuro alguno de ustedes venga y me diga, vamos Fernanda, queremos mostrarte una cosa y ustedes hacen una cosa en película, en video, en lo que sea, digamos, que tenga que ver con esto. Yo hoy no sé. Entonces, pero sí sé que le doy como mucho espíritu para que esto funcione. Para mí no hay domingo, no hay lunes, no hay feriado, no hay nada. Y está bien que sea así, porque para mí esto es lo que me llena. Es lo que a mí me llena. Yo encuentro ese espíritu perdido de alguna manera que habla en la comunidad de Wichise, que uno pierde el espíritu. Yo encuentro el espíritu cuando hablo con usted. ¿Está?